Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presenta su programa La Biblia y el Tiempo, con el pastor Carlos Fuentes, donde se abordan los temas más cruciales del pasado, de hoy y del futuro a la luz de la palabra del Señor. Quédese en nuestra sintonía y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Fuentes. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, le invita a sus diferentes servicios. Los días miércoles, viernes y sábado, 7:30 de la noche. Y los domingos, a las 3:30 de la tarde. Le esperamos en la siguiente dirección: 7243 Bisonet Street, Houston, Texas, 77074. Para mayor información, llame al 832-964-7431. Pastor Carlos Fuentes y congregación le dicen desde ya, bienvenidos. Dios les bendiga, amados amigos, amados oyentes que en esta preciosa hora nos sintonizan. Es un grato honor, un gran privilegio estar con ustedes una vez más aquí en este programa La Biblia y el Tiempo. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos que en esta hora nos sintonizan. Damos gracias al Señor que una vez más nos permite estar aquí por estos medios para llevar un programa más de La Biblia y el Tiempo, esperando que este programa sea de bendición para sus vidas. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos da la fuerza, la habilidad para poder estar aquí con ustedes en el desarrollo de este programa, siempre con el propósito de que este programa sea de bendición y edificación para sus vidas. Así es que les saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, oyentes que en cualquier parte del mundo en esta hora nos sintonizan a través de los medios de internet. Saludamos también a las personas que nos ven en las plataformas sociales, como también saludamos a los hermanos que nos ven acá en Houston, Texas, a través de Vienevisión, como también en Dallas, Texas. Dios me los bendiga, amados hermanos. Aquí estamos una vez más con un programa más de la Biblia y el Tiempo. Les saluda el pastor Carlos Fuentes, pastor de la Iglesia Misión Evangelística acá en Houston, Texas. Esperamos que Dios los bendiga en esta hora a todos nuestros hermanos en Cristo que nos sintonizan en cualquier parte del mundo o Latinoamérica, Centroamérica también. Los hermanos de Centroamérica les saludamos en un caloroso abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que ustedes se encuentren bendecidos y que en esa fe, en esa esperanza, confianza, que cada día podamos permanecer firmes con nuestro Señor, esperando que sabemos que estamos esperando el último tiempo, estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo los últimos tiempos de la iglesia y por eso es que queremos nosotros formar parte de esta tarea, aplicar un granito de arena al crecimiento, a la edificación del cuerpo de Cristo, como es la iglesia a través de su palabra. El martes pasado estuvimos hablando de un tema muy importante en lo que es el profeta Isaías capítulo 1 y estuvimos hablando de cómo Dios se queja de su pueblo y le llama a su pueblo que le dice así que habían criado hijos y los habían engrandecido y ellos se rebelaron contra él. Hoy vamos a estar desarrollando este programa y esperamos que allí, si usted está en la comunidad de su casa, de su hogar, pues prepárese con la palabra del Señor ahí. Si usted tiene la Biblia, abra la Biblia en el profeta Isaías. Ahí vamos a estar en el desarrollo de este programa, esperando que sea de bendición para sus vidas. Antes de todo eso, también le quiero hacer una invitación. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y quiere visitarnos,
Allí en la pantalla van a estar apareciendo la dirección de nuestro ministerio para que usted pueda llamarnos. También el número de teléfono ahí estará apareciendo para que usted nos llame en esta hora si usted quiere saber y tener información de la iglesia. Bueno, mis amados hermanos, estamos listos, pero en este día quiero presentarles a un consiervo amado desde Honduras. Estamos enlazados a través de, ya que la tecnología ahora se presta para hacer esto, gracias al Señor. Estamos enlazados con el pastor Selvin Díaz desde Honduras, así es que con él vamos a estar desarrollando este programa y al final, si usted tiene alguna pregunta, vamos a estar contestándosela. Así es que voy a darle la entrada a nuestro pastor, a nuestro amado hermano en Cristo, pastor Selvin Díaz, que está allá desde Honduras, está enlazado con nosotros. Así es que, amado pastor, bienvenido, estamos al aire. Dios me lo bendiga y bienvenido a este programa, La Biblia y el Tiempo. Amén. Pastor Carlos, para mí es un honor saludarlo a usted y saludar a la audiencia que nos está viendo y que nos está sintonizando en este momento. Así que los Amén. Saludamos desde Honduras hasta donde pues, nos alcancen a ver. Para mí es un honor estar compartiendo con usted este programa en este instante. Que Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor, amado hermano, usted está en la entrada Copán, Honduras. Allí la iglesia, por favor, se me olvidó el nombre de su iglesia. A ver si me puede decir a la audiencia, a los hermanos que nos sintonizan, ya que estamos en vivo también a través de Betel Televisión, en la entrada Copán, Santa Bárbara, Lempira. A ver, denos el nombre de su ministerio, ahí donde Dios lo tiene trabajando. Amén. Sí, aquí estamos en este sector de Honduras, en el occidente, desde la entrada de Copán, aquí a través de Betel Televisión, pues haciendo este trabajo de llevar el Evangelio y sobre todo de transmitir las verdades de la palabra de Dios con sana doctrina. Hoy que estamos en un tiempo donde hay tanta apostasía, tanta perdición, y es importante que hayan hombres de Dios, que hayan siervos de Dios, instrumentos de Dios, proclamando la verdad del Evangelio, pastor. Gloria al Señor, amado hermano. También usted, Dios le ha permitido y tiene un canal de televisión con el cual está llevando este evangelio también en ese sector de Honduras. Y hace poco nos conocimos y tenemos la misma visión, tenemos la misma forma de pensar. Como la Biblia dice, el apóstol Pablo, que todos pensemos de una misma forma. Amén, y que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar. Pastor, antes de entrar en este tema, quiero recalcar un punto importante. Qué difícil es hoy unirse como pastores, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Me gustaría, antes de que entremos al tema, de hacer conciencia al pueblo de Dios, que verdaderamente debemos de estar unidos y todos debemos hablar una misma cosa, porque si nos vamos en el rapto, si Dios así lo quiere y estamos firmes y participamos de esa escena gloriosa, en el cielo vamos a estar en un solo lugar. Qué difícil, pastor. Me gustaría que antes de entremos a esta enseñanza de este día, hablemos un poco de la importancia yo no lo conozco a usted, yo lo conozco a usted sencillamente por los medios, así como estamos, pero personalmente no nos conocemos. Pero el tiempo que nos conocemos en estos medios, podemos ver que tenemos la misma forma de pensar. Usted predica de una manera, yo predico de otra, pero tenemos la misma visión, no nos contradecimos en lo que predicamos. Sí, estamos viviendo un tiempo de decadencia moral y también espiritual, donde hay una escasez de sinceridad en los mensajeros de la palabra de Dios. Amén. Y entonces, pues eso en algún momento me hizo encontrarle a usted a través de los medios y hemos iniciado una amistad, una relación muy importante, porque vemos que, como lo acaba de decir usted, tenemos una misma línea
Y yo creo que en este tiempo donde hay tanta escasez de personas sinceras con el mensaje de la palabra de Dios, es importante aprender a buscar, a escudriñar, no solamente escudriñar la escritura, sino también escudriñar a los mensajeros, para comprender, para analizar, para ver qué grado de sinceridad, de honestidad, de integridad, de lealtad tienen los mensajeros, porque no todo el que dice que viene de Dios, en verdad viene de Dios. Por eso Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando él se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, él le dice a los ancianos y a los miembros de estas congregaciones, dice, yo sé que después de mi partida vendrán hombres perversos, dice que se introducirán, pero también no solamente dice se introducirán, no está hablando solo de los que vienen de fuera, sino dice también de en medio de vosotros se levantarán. Entonces tenemos que tener un gran cuidado, no solo de los que vienen de afuera, pastor, sino que también de los que están adentro, porque muchas veces hay muchos que adentro se han dañado, adentro se han extraviado, y es un gran cuidado que tiene que tener la iglesia. Hoy en día no tenemos que estar como los peces, solo esperando que lo que caiga, abrir la boca para tragarlo, o como esos pajarillos, hay unos pajarillos que son tremendos para comer y solo con el pico abierto esperando que le echen el gusano y a tragárselo. Creo que tenemos que tener, en este tiempo la iglesia más que nunca debe tener para saber a quién estamos escuchando y a quién estamos siguiendo. Así que hay que tener mucho cuidado, pastor. Amén, consiervo. Hermano, amado hermano, la Biblia dice también, el apóstol Juan dijo que escudriñemos los espíritus, y no está hablando de que vamos a andar escudriñando los espíritus, hablando de espíritus, sino los espíritus de las personas, o sea, el corazón, la actitud, la intención de las personas, que escudriñemos los espíritus. Amén. Entonces es muy importante este tiempo, hermano, y para mí es un gran privilegio que estemos aquí. Es primera vez y espero que sea una de muchas en este programa, y yo gracias a Dios por el internet que podemos estar juntos aquí, aunque no presentes, pero aquí en espíritu estamos juntos de acuerdo, y también podemos hablar al pueblo del Señor en esta hora, en cualquier parte, ya que estamos en muchos países nos están viendo. Y un saludo a todos nuestros hermanos, Latinoamérica, Centroamérica, Honduras, México, Guatemala, muchos países que nos sintonizan en esta hora. Dios me los bendiga grandemente. Este es su programa, La Biblia y el Tiempo. Y aquí con nuestro hermano vamos a estar hablando del tema que dejé el martes casi comenzado. Y leí el profeta Isaías. Me gustaría volver a repetir lo que dejamos comenzado. Isaías capítulo 1, el versículo 1, en versículo 2 en adelante. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice aquí: oh gente cargada, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. Y aquí Dios les hace una pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y aquí Dios habla, dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pastor, cuando nosotros, y amados hermanos que me escuchan, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, hemos olvidado de dónde Dios nos ha libertado, de dónde Dios nos ha sacado. Eso es lo que toqué el martes pasado, de dónde Dios nos ha traído. Incluso, ¿por qué no decirlo así de una manera clara sin andar con rodeos? Vemos este tiempo que vivimos, ciertos personajes que tienen eminencia, que están en eminencia, hablando desde políticos, religiosos, gente profesional,
como también líderes religiosos que están incrustados en nuestras iglesias, en el reino de Dios, de donde Dios a veces los ha libertado, que no eran nada, y ahora que ya se creen grandes, que ya tienen un ministerio grande, tienen miles de dólares, tienen riquezas, posesiones, buenas casas, etcétera, etcétera. Ya se creen otras personas y se han rebelado contra Dios, se creen grandes y se han rebelado contra Dios en la manera que han olvidado a Dios, han apostatado. Dice aquí que se han vuelto atrás. Y hablamos, pastor, la vez pasada que volverse atrás, esta palabra volverse atrás, que está escrita en el profeta Isaías, es lo mismo que hoy conocemos como apostasía. Apostatar es volverse atrás. Entonces, este capítulo, pastor y hermanos que me escuchan, iglesia del Señor, amados oyentes, este capítulo habla de la apostasía del pueblo de Judá. Cómo se habían vuelto atrás, habían olvidado a Dios, se habían olvidado de donde Dios los había libertado. En otras palabras, Judá existe porque realmente por misericordia de Dios. Dios le dio a Judá, a David por amor a David, no porque si no hubiera sido David no existiera este reino del sur, llamado el reino del sur, cuando vino el rompimiento del reino por el pecado de Salomón. Entonces esta gente había olvidado, hermano pastor Selvin, había olvidado de dónde Dios los había sacado, la gracia de Dios. Como en este tiempo nosotros, pastor, hemos olvidado, las personas que se han vuelto atrás sencillamente han olvidado de dónde Dios los levantó. Y por eso es la queja de Dios aquí. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo a veces, pastor, podemos aplicar esto al tiempo de hoy, mayormente hablando de los apóstatas? Bueno, esta es una de las cosas que yo veo en la actualidad que está enfermando, que está dañando mucho a los representantes de Dios en la tierra. El problema es que le ha acontecido lo mismo que le sucedió a Luzbel allá en el cielo. Cuando Dios lo creó, Dios creó un ser perfecto, hermoso, lleno de sabiduría, pero dice que luego esa sabiduría lo corrompió, la hermosura a él lo hizo llegar a creerse igual o superior a Dios, y inclusive las responsabilidades que él tenía lo llevaron a extraviarse de la verdad y a extraviarse de la fidelidad a Dios, que es tan importantísimo. Porque dice que, pastor, dice que, perdone que lo interrumpa, dice que a causa de tus contrataciones tu corazón se llenó de orgullo. Correcto. En Ezequiel capítulo 28 nos dan las características de Luzbel, lo que él tenía, pero luego el tener todo esa riqueza en sus manos que le había entregado Dios, esa gran responsabilidad, ese gran honor, lo llevó a corromperse. O sea, nosotros muchas veces anhelamos ser instrumentos de Dios, anhelamos ser usados por Dios, pero lo que a veces no medimos es que también es peligroso cuando no sabemos administrar lo que Dios nos da. Me lleva también, pastor Carlos Fuentes y audiencia que nos ven a través de estos medios de comunicación, me lleva a recordar, ahorita que estamos hablando de cómo Israel deja a Dios y cómo Israel se olvida de Dios, sabiendo que Dios mismo, el que lo había bendecido, el que le había entregado todos esos dones, me lleva a recordar la historia que está en el libro del Génesis, en el capítulo 13, donde Abraham, dice, y Lot se separan. Qué impresionante es cómo Lot, cuando tiene la oportunidad, que Abraham le dice, porque dice que había un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces dice que Abraham le entrega a Lot la posibilidad, la libertad de decirle, escoge tú para dónde quieres ir. Y entonces Lot, en vez de decir, mi señor Abraham, yo sé que yo estoy bendecido porque estoy junto a ti, a un hombre bajo una promesa de Dios. Entonces, mi bendición depende de estar junto a ti, de estar junto al hombre de Dios. Y entonces Lot no toma esa decisión, sino que dice, bueno, aprovecha la oportunidad, y dice que fue colocando sus tiendas viendo hacia Sodoma.
Entonces, Poco a poco. hay un proceso, pastor. Hay un proceso. La apostasía no es que alguien de una vez se volvió apóstata de hoy a mañana. No, la apostasía es un proceso. Lot estaba junto al hombre de Dios, estaba siendo bendecido, tenía mucha riqueza también, igual que Abraham, pero debía haber entendido que su riqueza estaba allí porque estaba junto al hombre de Dios, al que Dios le había prometido bendecirlo. Y cuando él tiene la oportunidad, que ya se ve rico, que se ve con grandes bienes, entonces él dice, yo me tengo que separar, pero no se fue a Sodoma de una vez, sino que fue colocando, dice, sus tiendas, ahí está en Génesis 13, fue colocando sus tiendas, fue colocando poco a poco hasta ir a terminar en Sodoma. Y eso es lo que le ha pasado a Israel, y eso es lo que está pasando en la actualidad con los hombres hoy en día, que de pronto comienzan a coquetear con esto de los negocios espirituales, y terminan cayendo en ellos y terminan hundiéndose, pastor. Qué tremendo, qué tremenda cómo la Biblia tiene coherencia una con la otra, ¿no? Pastor, dice, usted acaba de decir algo muy importante. Entonces, vemos que Lot es un representante de lo que es la apostasía, e irse apartando de la bendición, en este caso del hombre, del temor de Dios, como representaría Abraham, el hombre bendecido, el hombre temeroso, y se fue llegando poco a poco a Sodoma, En otras palabras, Sodoma es depravación. Esto tipifica Sodoma, depravación. Entonces, la apostasía, pastor, usted dice que es un proceso en el que poco a poco la gente se va, ¿cómo se llama? Se va acercando poco a poco, y así, pastor, le ha venido pasando a muchas personas. ¿Cuántos de estos líderes apóstatas de este tiempo nosotros sabemos? No voy a decir los nombres porque no es porque tenga miedo, yo lo puedo decir, pero cuando ellos comenzaron era una gran bendición escucharlos, y poco a poco se fueron, y ahora unos de ellos están medio a medio de lo que es la misma sinagoga de Satanás. O sea, son una tipología de Lot, que fue poco a poco plantando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Entonces, vemos entonces que el orgullo es la causa de la apostasía. Y el orgullo, pastor, es un espíritu del diablo, sencillamente, literalmente hablando. Entonces, si a mí o a usted se nos mete orgullo, digamos que se nos metió el diablo. Entonces, el diablo nos hace pensar que los logros que tenemos, que lo que ahora tenemos, lo hemos obtenido por nuestra propia fuerza o sabiduría o medios. Y el diablo nos hace olvidar de dónde realmente hemos sido levantados. Como el caso, pastor, de si usted tiene sus hijos, yo tengo mis hijos. ¿Cuánto, pastor, uno lucha para que un hijo estudie, para que un hijo crezca, para que un hijo se desarrolle, alimentación, que medicinas, que cuidado, que todo, y luego cuando llegan a grandes se olvidan de sus padres? Eso es lo mismo que Dios le está reclamando aquí, pastor, a este pueblo de Judá. Correcto. En un programa anterior suyo, usted citaba Deuteronomio capítulo 8. Y en ese Deuteronomio capítulo 8, exactamente eso es lo que Dios le reclama. Le dice, o sea, mejor dicho, no reclama, sino que aconseja. Le dice al pueblo, le dice en el verso 11, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, aquí está el punto, pastor, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mire, aquí está el punto en el verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no acuérdate de que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer la riqueza, también de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ese es el gran problema, el mismo problema de Luzbel en el cielo, el problema de la actualidad, que la gente dice, es que es mi inteligencia, son mis títulos teológicos,
es mi capacidad de conocimiento, es la revelación que yo tengo. No, nosotros no somos nada sin el poder de Dios. Por eso le dijo Dios a Zorobabel, allá en Zacarías, ese versículo bien famoso, Zacarías, donde dijo el Señor, le dijo, oh Zorobabel, no es con espada, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Amén, es amén. El Espíritu de Dios en nosotros el que nos hace, el que nos capacita, el que nos da, o sea, y toda la gloria de lo que hacemos es del Señor. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pastor. Correcto, pastor. Lo mismo que el apóstol Pablo dice en el libro, en 1 Corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creo que es 2 Corintios. A ver si no estoy equivocado. Sí. 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros somos es por misericordia de Dios. Si el día de mañana Dios lo levanta a usted con un gran ministerio, yo estoy comenzando, yo apenas este ministerio está joven, tiene 5 años y gracias a Dios aquí estamos, por misericordia de Dios. Pero el día de mañana, pastor, que Dios nos levante y que haga grandes cosas con nosotros, tenemos esa esperanza. Pero ¿qué va a pasar si nosotros hacemos lo mismo que están haciendo las personas que un día comenzaron como nosotros? Porque todos comienzan así. Entonces, dice Pablo aquí que la excelencia del poder no es de nosotros. Este personaje de hoy en día se atribuyen poderes personales a ellos. Ya no es Dios, ellos le ordenan a Dios lo que tiene que hacer. Ya no es Dios que les ordena a ellos, sino ellos a Dios. Ellos le ordenan a Dios que haga lo que ellos quieren. Lo que ellos le prometen a la gente. Y aquí, pastor, en este mismo profeta Isaías está el desenlace de esto. Y esto es importante que lo entienda la gente. Hay gente, pastor, que se enoja en vez de recibir la palabra. Se enoja cuando uno desenmascara este tipo de falsantes, comerciantes del evangelio. Y lo que no saben es que nosotros sencillamente estamos haciéndoles un favor, abriéndole los ojos, quitándole las vendas. Y mucha gente, pastor, en las redes sociales, mucha gente nos critica. A mí me critican, dicen que yo soy un envidioso, que es que nosotros tenemos envidia hacia estas personas que ahora tienen sus jets privados, sus mega iglesias, sus templos que hasta oro tienen, sus mega casas de 30, 20, 40 millones de dólares. Y dicen que uno está lleno de envidia, pero la pregunta es, ¿usted piensa que uno va conociendo una verdad tan grande, teniendo una riqueza espiritual tan grande, que no hay nada en la tierra que la pueda igualar? Voy a poner mi mirada en una cosa terrenal, como es un edificio, como es un vehículo, como es un megatemplo, como es millones de dólares. Yo cambiaría la gloria de Dios por cosas muertas, como son las riquezas terrenales. Pastor, cuando estas personas, o amado oyente que me escucha, amada iglesia del Señor, cuando estas personas apostatan de la fe, escúcheme, abra los oídos. Dios ya no los escucha. Dios ya no los escucha. Hagan lo que hagan, no los escucha. Aquí dice el versículo 14 y 15. Dice que cuando extienda sus manos, Él va a esconder de ellos su rostro, sus ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Pastor, ¿cómo podemos aplicar esto que Dios denuncia de este pueblo apóstata? Que no estamos hablando que eran asesinos. Pero ¿cómo podemos aplicar cuando Dios dice que estaban llenas de sangre sus manos y los cataloga como asesinos, como depravados, gente pecadora, generación de malignos? Dice, dejaron a Jehová y provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Cómo un apóstata se vuelve asesino, pastor? Con el sencillo hecho de que ha apostatado de la fe y le está robando a la pobre gente, comercializando con el evangelio y engañándoles, dándole falsas promesas. Sí, hay una palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Amén. Dice el título, el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. El atalaya es un vigía, es un vigilante, es alguien que estaba sobre los muros de las ciudades,
pendiente de ver si venía un enemigo, y cuando venía un enemigo tenía que sonar la trompeta, y los sonidos de la trompeta también eran sonidos que había que aprenderlos a diferenciar para saber si qué es lo que nos estaba anunciando el vigilante o el atalaya. Amén. Así que entonces en Ezequiel 33 nos narra de que cuando el atalaya viere venir el peligro, viere venir la espada, como cuando Israel, Dios lo dejaba solo porque se apartaba de la sinceridad, de la verdad, de la fidelidad a Dios. Entonces Dios le enviaba a algún pueblo enemigo para que lo atacara, y no solo lo atacara, sino que lo masacrara y hasta lo llevaran esclavos. Entonces dice que cuando el atalaya avisare, cuando el atalaya levantare su voz y anunciara el peligro, dice, si el pueblo no se apercibe, entonces el atalaya no tiene responsabilidad porque el pueblo no se apercibió. Pero si al contrario, dice, el atalaya no avisa, el atalaya no da la voz de alerta y el pueblo no se prepara, entonces dice, la sangre demandaré del atalaya. Entonces, amén. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí? Que nosotros como atalaya, los hombres, los siervos de Dios, son los atalayas que tenemos que estar avisando a la gente el peligro en el que está, el peligro inminente, porque estamos llegando al final de la historia, estamos llegando al final de esto, vienen unos juicios terribles sobre la tierra, sobre la humanidad, y nosotros estamos anunciándolos, avisándolos para que la gente se prepare, para que salite. Ahora dice que si la persona, después de haberle avisado, si no se prepara, entonces él muere por culpa de su pecado. Pero la sangre, dice, no se demandará del atalaya. Entonces, estos hombres que no están haciendo su trabajo correctamente, que están engañando al pueblo, que no le están apercibiendo, sino que más bien ellos están hablando de un reino diferente. Ellos hablan de un reino aquí y ahora. Uh-huh. En el que no necesitan creer en una ciudad de calles de oro, sino que ellos el oro lo necesitan aquí. Ellos no necesitan allá saber de que allá hay carros de fuego, sino que dicen, el carro lo necesito aquí. Entonces ellos dicen, no necesito que me digan que allá hay millones, los millones los necesito aquí. Entonces no le están apercibiendo a la gente. Entonces ellos se están convirtiendo en asesinos. Asesinos. ¿Por qué? Porque Gloria están a Dios. matando la esperanza del pueblo, la esperanza de la humanidad. Ahí donde quería llegar, pastor. Qué bueno. Pastor, y le quiero aclarar aquí a la audiencia, porque mucha gente piensa que uno tiene que arreglar las cosas. Nosotros no tenemos nada arreglado aquí. Aquí estamos trabajando de una manera espontánea, conforme a lo que Dios nos da. Yo no le dije a usted qué textos íbamos a tocar. Estamos aquí a la pura misericordia de Dios. Pero usted tocó un tema tan importante, que nosotros los cristianos, predicadores, los atalayas, anunciamos dos tipos de peligro. Hacemos esto que estamos haciendo porque hay dos peligros. El primer peligro es el peligro de la gente que está siendo engañada por estos falsos, por estos falsantes, religiones, falsas doctrinas, nuevas teologías, nuevas estrategias, nuevas visiones, etcétera, etcétera. Todo eso que hoy surge, ese engaño del diablo que hoy surge, que con Biblia en mano están engañando a la gente. Pero el otro peligro, pastor, es el que corremos nosotros. Dios nos está advirtiendo de dos peligros: el que el pueblo perezca porque no se le avisa, pero está el otro peligro, el que corre la atalaya por no avisar. Entonces que hay gente que piensa que nosotros hablamos por hablar, si lo que estamos haciendo es queriendo salvar nuestro, perdone la expresión que voy a usar, nuestro pellejo. En otras palabras, Dios le dijo a Ezequiel, si tú no le adviertes al pueblo, a un pecador, y ese pecador se muere sin advertírselo, yo voy a mandar la sangre de ese hombre de ti. Entonces, pero si tú le adviertes y el pecador, después de advertido, no se arrepiente, él va a morir por su pecado, sea pecador o sea justo que haya caído en pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y esa es la responsabilidad que mucha gente no entiende, que los verdaderos predicadores tenemos. Es una sentencia. Jesucristo le dijo a los discípulos, ay, cuando todos hablen bien de ustedes. Muchos pastores, amado hermano, no quieren caerle mal a nadie. Evangelistas, predicadores no quieren caerle mal a nadie, porque ellos saben, todo predicador, escúcheme lo que digo, todo predicador sabe que en la Biblia al pecador lo incomoda, que en la Biblia revuelve las masas de los pecadores. Entonces, cuando un cuando un predicador no quiere caerle mal a su audiencia, entonces tiene que cambiar la Biblia, porque la Biblia incomoda. La Biblia es como un barreno que penetra en el corazón del pecador y lo redarguye.
Y si esa persona es humilde, se recibe la corrección de Dios a través de su palabra y de un hombre que está usando, entonces esa persona se arrepiente, viene a Dios. Pero ¿qué pasa cuando se revela? Esa persona se va a enojar, va a empezar a maldecir a Dios, va a empezar a maldecir a los predicadores. Pastor, y eso es lo que pasa hoy en día. No quieren que los ofendan, no quieren que hablen mal de ellos. Ellos quieren que todo el mundo los anden así. Y la pregunta es, de las masas que hay, ¿quién habla de un falso si son los mismos? Es la iglesia verdadera la que está contrarrestando. Como dijo el apóstol Judas, es la que está luchando, contendiendo ardientemente por esta fe. Es la iglesia, la de Jesucristo, la verdadera, el remanente verdadero de Jesucristo, que está confrontando estos apóstatas, estos falsos predicadores. Como Jesucristo le dijo a sus propios hermanos cuando ellos iban para la fiesta de los tabernáculos y le dijeron, ¿por qué tú no desciendes? Y le dijo, vayan ustedes porque a mí me quieren matar, a ustedes no les hacen nada, vayan ustedes. El tiempo de ustedes está presto y ustedes no hay problema, pero a mí me andan buscando para matarme. Y era cierto. En la plena fiesta lo querían atrapar y matar, deshacerse de él. Pero les dijo él, el tiempo de ustedes siempre está presto y ustedes hacen lo que quieren a cualquier momento, pero yo no. Porque el mundo me odia, porque yo testifico que sus obras son malas. Estamos hablando no de Pablo ni de Pedro, estamos hablando del Señor Jesucristo. Si a Jesucristo lo odiaron, blasfemaron, le llamaron endemoniado, engañador, suplantador, como le llamaban, ¿qué no van a llamarnos a nosotros, pastor? Y esto es lo que no les gusta a los falsos. A ellos les gusta agradar a la gente, como la misma palabra dice por Pablo y Pedro y los demás apóstoles, que con palabras lisonjeras engañarían a muchos. Y es una de las cosas que nosotros, desde el momento que ponemos las manos en el arado, desde el momento que nosotros nos crucificamos con el Señor, sabemos que tenemos que hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, donde dice que somos olor de muerte. La gente, sobre todo el apóstata, se molesta por la manera en que nosotros exponemos el mensaje, y no solo eso, sino que desenmascaramos, porque este es el trabajo del verdadero atalaya. El atalaya tenía que saber, pastor, diferenciar entre si un hombre que venía hacia la ciudad era o un pueblo o una comitiva, era una comitiva que venía en son de paz, que venía con buenas intenciones, o si venía con intenciones malas. O sea que entonces, atalaya, pastor, atalaya no era cualquier loco. No era cualquier, era un hombre instruido, era un hombre que conocía, amén, que tenía que saber discernir la manera que traía de caminar la gente que venía hacia la ciudad, la manera que venían, los caballos que traía, que es lo que venía junto con ellos. Entonces tenía que hacer una lectura de la comisión que venía para ver cuál era qué representaba, si era de negocios, si era de paz, era una visita diplomática, o si era una invasión, era una guerra. Él tenía que sonar la trompeta de acuerdo a la lectura que había hecho. Y qué peligro si ese atalaya se equivocaba. Amén. Imagínense que él sonara la trompeta como de guerra y saliera del pueblo un batallón a enfrentar a aquella gente, y aquella gente resulta que eran hombres de paz. ¿Qué problema se metía este atalaya? Entonces nosotros tenemos que saber hacer la misma lectura. Cuando nosotros vemos a una persona que se levanta dentro del ministerio, dentro de la iglesia, hablando, profetizando o simplemente exponiendo la palabra, solamente es oír lo que tenga la palabra. Tenemos que hacer una lectura de cuál es la intención con la que está predicando el evangelio. Por eso decía Pablo, yo sé que muchos predican de una manera o predican de otra, o sea, las intenciones, pero hay algo que a mí me impresiona, pastor, es también las palabras de Pablo en Hechos 20, la parte que cité al principio, como Pablo dice en el versículo 23, dice, de Hechos 20, dice, salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones por causa del mensaje que él predicaba. Pero en el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces dice, Dios me entregó un ministerio y yo tengo que cumplir la responsabilidad. Pero luego dice en el verso 25, ahora dice aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio, dice, de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No es lo que la gente quiere, no es lo que yo quiero nada más. No, si uno como ministro, hermano, no quisiera vivir bien cómodo, quisiera agarrar solo las citas bíblicas que nos favorecen a nosotros. Y así el pueblo también, ellos quieren solamente las citas bíblicas que les favorecen a ellos. Pero Pablo dice, yo no he rehuido darles todo el consejo. No andaba como el conejo saltando en la Biblia para buscar las palabras más bonitas para agradar a su audiencia. Es que hay quien que cree que la iglesia es un restaurante tipo buffet, donde llega y mira por un vidrio y dice esto quiero y aquello y todo esto, póngame el plato. Aquello no, porque esto es muy duro, me duelen los dientes. Y esto me puede empachar. No. Pastor, es que el problema de esta sociedad es que quieren que Dios se adapte a ellos. Pero lo que no se dan cuenta es que tienen una determinación y tienen que tomar una decisión. O adaptarse a lo que Dios dice o recibir el juicio que esté decretado para ellos. Y qué importante, pastor, es que nosotros lleguemos un día sea que el Señor venga y nos vayamos en el arrebatamiento, o sea que tengamos que morir por cualquier circunstancia y encontrarnos con el Señor. Qué precioso será decir estas palabras del apóstol Pablo: limpio de la sangre de todos. Porque no hay cosa más terrible, pastor, que tener un pueblo enfrente al que Dios le ha entregado a uno con responsabilidad y saber que nos ha estado asesinando con el mensaje, con la palabra, que los está mandando a la condenación porque no les dijo la verdad. Entonces, pastor, tiene razón lo que está diciendo Dios aquí. Bueno, Dios siempre tiene la razón. Lo que está diciendo aquí en Isaías, gente que tienen manchadas las manos de sangre. Por eso Pablo dice, estoy limpio de la sangre, porque si Pablo no les hubiera predicado y les hubiera dado el mensaje completo a esas iglesias, entonces Pablo hubiera sido un asesino, que es lo que Dios le llama a todo falso, un asesino. No que haya usado espada o cuchillo, que más espada que la palabra de mentira. Pastor, la palabra es una espada. La palabra de Dios se cataloga en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo. Pastor, pero una mentira también es una espada. Una palabra mentirosa es una espada. Entonces, las dos cosas, la verdad y la mentira, en sí así hieren. La verdad hiere al pecador. La verdad corta las cosas que están malas en el corazón y en la mente de la gente que se revela a la voluntad de Dios. Pero también la mentira hiere, la mentira mata, la mentira destruye. Entonces, sencillamente por eso que Dios tiene razón de llamarles aquí asesinos. Tienen las manos manchadas de sangre. Si nosotros tenemos las manos manchadas de sangre, pastor, si somos falsos, entonces, ¿de qué sirve que levantemos las manos al cielo? Y este es un mensaje para todas esas personas que siguen falsos. Dios no escucha a ningún falso. Y si usted es seguidor de un falso de estos apóstoles, entonces Dios no escucha a esa persona. No importa cómo hagan oraciones por ti, Dios no los escucha porque tienen sus manos manchadas de sangre. Entonces, si tú te congregas en un lugar de eso, y no estoy diciendo esto para que estés pensando que yo te estoy llamando a mi ministerio, de ninguna manera, o al ministerio que Dios me ha dado. No, hay gente que piensa eso. Lo que estamos diciendo, pastor, es que ningún falso Dios lo escucha. Y todo lo que hacen, lo tienen que hacer en sus propios esfuerzos. Incluso las profecías son sacadas desde su propio malvado corazón. Entonces, esta gente está engañada. No son tan sencillamente ellos, sino que están engañando a miles de personas. Dios no los va a escuchar, dice aquí. Pastor, pero ya se nos fue el tiempo y me gustaría que toquemos el último punto, cómo Dios le llama a este pueblo. Le llama depravados y le llama gente asesinos, pero la otra, lo que queremos terminar, pastor, y a ver si dejamos unos 10 minutos para la audiencia, si los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales o acá en Houston, Texas, o allá donde usted está, que nos quieran compartir con nosotros, quieran comunicarse con nosotros,
lo puede hacer en un momentito. Solamente queremos tocar en unos 5 minutos, pastor, tenemos para tocar el último tema que queremos tocar en este programa. Cuando Dios les dice el versículo 10, Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Pastor, qué tremendo cómo Dios le llama a los falsos. En otras palabras, le llama, los compara con la misma gente depravada de Sodoma y Gomorra. Hoy en día una gran parte de la iglesia está siguiendo un tipo de evangelio de sodomía, que va contra la naturaleza de Dios, que va contra la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Fíjense que cuando y a eso se le llama sodomía, pastor. Correcto. Mire, cuando Israel sale cuando Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, cuando están en el monte Sinaí, en el capítulo 30 y 32 del libro del Éxodo sucede algo impresionante. Cuando Moisés sube al monte, y luego dice que en el monte él pues tardó 40 días y 40 noches. Cuando el pueblo mira que Moisés no aparece, entonces el pueblo le dice a Aarón que les haga un dios, porque dice Moisés, no sabemos qué pasó. Y entonces viene Aarón, tipo de un apóstata, que el apóstata siempre termina haciendo lo que el pueblo pide. Entonces, Aarón comete el grave error de hacer el becerro de oro, y él luego les dice, bueno, mañana es fiesta para Jehová. Así imagínense qué tipo de fiesta, ¿no? Mire, qué terrible. Y entonces, ¿cómo es posible que Aarón, el hombre que hizo los milagros, porque los milagros que nos realizaba en Aarón, Dios le dijo a Moisés, tú serás mi boca, Aarón será profeta. Y Aarón era el que le decía, dile a Aarón que levante la vara, o que toque esto, que toque el Nilo, que toque el polvo de la tierra. Y entonces, ¿cómo este hombre, viendo los milagros impresionantes que Dios había hecho para sacar al pueblo, cómo él se deja seducir, o sea, él se deja convencer para hacer un becerro, y no solo eso, sino decirle, este es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto? Imagínate. Y entonces, cuando esto sucede, vemos que allá en la cumbre del monte, Dios se molesta, y entonces le dice a Moisés, yo voy a destruir este pueblo. ¿Por qué Dios le dijo esto? Está en el capítulo 32, dice verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire qué terrible, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que este Dios perdiera la paciencia, perdiera el dominio, y que Moisés fue más sabio, y que Moisés fue más prudente, y que Moisés convenció a Dios para que se arrepintiera de lo que había pensado? No es que Dios no tenga paciencia, ni es que Dios la hubiera perdido. Lo que pasa es que Dios dice, si este pueblo yo lo saqué con grandes milagros de Egipto, es para que ellos se dieran cuenta que el Dios que ellos tenían es un Dios omnipotente, que no hay nadie como él. Él derrotó a todos los dioses de Egipto, y entonces dice, lo que Dios quería era que este pueblo, cuando entrara a Canaán, fueran dignos representantes de ese Dios. Un pueblo con una fe impresionante, un pueblo con una convicción impresionante. Y dice Dios, ¿cómo yo voy a meter este pueblo a ese Canaán? Representantes de mí son. O sea, era una vergüenza para Dios ese pueblo. Y entonces, el mismo pecado, pastor, que cometió Saúl, dejarse manipular por el propio pueblo, por cobarde. Correcto. ¿Y qué es lo que hizo este pueblo? Que dice que cuando hicieron aquel becerro, lo que hicieron fue ponerse a jugar. Fornicaron, dice 2 Corintios capítulo 10. Dice,
los 1 Corintios capítulo 10 dice que ellos fornicaron, se levantaron a jugar, hicieron un desorden, hicieron una fiesta sodómica. Eso era una sodomía completa. Allí ellos se comportaron como personas contra la naturaleza, porque esa no era la naturaleza de Dios, porque Dios ya les había dicho, inclusive les dijo, cuando se acerquen al monte, santifíquense, dicen, ni siquiera toquen mujer. Les habló que hasta las relaciones sexuales tenían que detener. Pero en el momento que hicieron este tipo de fiesta, ellos dijeron, este Dios verdadero a nosotros nos pone demasiadas reglas. Mejor hagamos un becerro, porque este becerro nosotros podemos hacer lo que queremos delante de él y no nos dice nada. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día. Tremendo lo que... Es una Sodoma, porque ellos dicen, hacemos lo que queremos y Dios no dice, ¿por qué? Porque no va a decir nada, porque allí no está Dios. Este es el programa La Biblia y el Tiempo, pastor, y abordamos tiempos del pasado y los comparamos con hoy. Hoy, igual que ese pueblo, la gente hace lo que quiere, quieren que la iglesia se les permita de todo, y donde no se les permite, pues sencillamente se van. Pastor, estamos viviendo los tiempos finales, por eso este programa La Biblia y el Tiempo, donde traemos las cosas del pasado, las comparamos con lo que hoy está pasando con el pueblo de Dios y para advertirle al pueblo del Señor. Entonces el Señor compara a este pueblo de Judá como los sodomitas. En otras palabras, volverse contra Dios, contra lo establecido por Dios, es ser un sodomita espiritualmente hablando. Así se le llama aquí Sodoma. Príncipes, oiga, príncipes de Sodoma. Pastor, y la última cita para darle, si las personas que nos están viendo quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 832-964-7431. Puede llamarnos, aquí estamos con el pastor para responder cualquier incógnita, pregunta que usted tenga. Estamos en vivo en esta hora, 10 minutos tenemos para dialogar con ustedes, o posiblemente tenemos más tiempo, pero vamos a tocar esto, pastor. Qué tremendo cómo Dios le dice al pueblo, príncipes de Sodoma, oíd la ley de Dios, habitantes de Gomorra. En otras palabras, pastor, la gente hoy en día, de hecho ciertos predicadores le llaman sodomitas a los homosexuales. Lo mismo que pasó en Sodoma estamos viviendo hoy muchos lugares. Incluso, pastor, hoy hay púlpitos donde hay homosexuales predicando. De hecho hay pastores homosexuales. De hecho hoy no haya la gente que inventar, pastor, de que no es pecado ser homosexual y que incluso hasta dicen que Dios les habla. Todo ese tipo de basura que hoy escuchamos en este tiempo. Qué tremendo lo que estamos viviendo. Pastor, pero todo esto es una profecía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, donde vemos el capítulo 11, la aparición de los dos testigos en la gran tribulación ya. Ya cuando la iglesia no estemos en esta tierra, que espero, en fe creemos que nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo, ya la iglesia no va a estar. En el tiempo de la gran tribulación, entre casi mitad y mitad de los 3 años y medio de tribulación y el comienzo de los otros 3 años y medio de apostasía, bajan a la tierra los dos testigos, que creemos, 100% creemos por lo que la Biblia dice que es Moisés y Elías, según lo que la Biblia aquí nos dice. Y yo no voy a tocar ese tema, sino, pastor, que quiero tocar verdaderamente que dice que ellos descienden y van a estar en la tierra de Jerusalén. No van a estar en Estados Unidos, ni en Japón, ni en China, ni en México, ni en otro lugar, sino Israel. Allí será el gobierno, la sede del anticristo cuando esté gobernando, y ellos vienen directamente allí. El anticristo estará gobernando desde Jerusalén a todas las naciones. Eso es lo que vemos en Apocalipsis, y más adelante vamos a tocar estos temas con el consiervo Selvin Díaz. Vamos a estar tocando esto en temas más adelante con la ayuda del Señor. Pero los dos testigos van a estar en esta ciudad. Pero mire el nombre que se le da a esta ciudad. Y Apocalipsis 11, versículo 8 dice que el diablo le va a hacer la bestia, el diablo le va a hacer la guerra y Dios va a permitir que los maten. Los matan y están por 3 días ¿cómo se llama? Muertos. No los entierran, sino que están allí 3 días, creo que es, ¿verdad, hermano pastor? 3 días y medio, sí, 3 días y medio. 3 días y medio. Van a estar ahí y no los dan sepultura. Pero dice aquí, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Oiga bien, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se le llama Sodoma
y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Bueno, a Jerusalén en la gran tribulación no se le llama Jerusalén. Dios le llama Sodoma y Egipto. Pastor, ¿cómo podemos explicar ya para ir culminando por qué Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice aquí a Jerusalén, Sodoma y Egipto? Y vemos que Egipto es la madre de la idolatría y Sodoma la depravación. Así es. Bueno, más adelante en otros programas pues vamos a tocar estos temas de profecía, pero solo voy a hacer una aclaración porque a la hora que tenemos la audiencia hay gente que tiene diferentes formas de pensar. Amén. Este versículo hay dos interpretaciones. Unos interpretan de que se refiere a la plaza del Vaticano y otros que se refiere a Jerusalén. Entonces, en este caso estamos viendo de que Dios a Israel, por causa del pecado y la depravación, lo compara con Sodoma y Egipto. Entonces, basándonos en esta línea de interpretación y sabiendo que el anticristo está gobernando en Israel, entonces, y que ahí están los dos profetas enfrentándolo, entonces al caer ellos muertos en esa plaza, que se cree también, algunos entienden que es la plaza de las mezquitas, entonces, ¿por qué Dios ahí dice, lo compara a esta ciudad donde van a caer estos dos siervos de Dios? Y que digo, van a caer porque es algo que Dios lo permite, como usted lo dijo, pero que luego van a resucitar. Y que la resurrección de ellos tiene un gran significado en la profecía, para cumplirse la profecía, aquella que dice que cuando Cristo venga todo ojo lo verá. Entonces, amén. Pero eso lo vamos a explicar después. El punto aquí es que Israel vino en una decadencia. En este momento, hace unos días estuvimos viendo unos videos, pastor, de los desfiles gay que hay en las calles de Israel. Qué bueno que eso se me había olvidado, pastor, ya lo recordó usted. Le dice Tierra Santa. Los mismos predicadores dicen, vamos para la Tierra Santa. Bueno, hoy pagan miles de dólares para ir supuestamente a la Tierra Santa. Pero Santa, lo que es una tierra de Sodoma Tierra Santa. Es una tierra de Sodoma y Gomorra, pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque a veces no entendemos cuando Dios da un tipo de declaración sobre una ciudad o sobre un lugar. Por ejemplo, cuando en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 13, Dios le dice a Abraham, tu pueblo será esclavo durante 400 años, serán oprimidos, habitarán en tierra ajena. Pero nosotros vemos que en realidad los que fueron esclavos fue la última generación, la que vino después de José. Pero ¿por qué Dios dijo 400 años eran esclavos? Porque la esclavitud de la que Dios estaba hablando no era la esclavitud física. Esa solo sería la parte final cuando dijo de la opresión. Hay una esclavitud que funciona aquí en la cabeza, que funciona en el corazón. Los hebreos, los descendientes de Abraham, realmente durante todo el tiempo, todos los descendientes de Abraham, hasta el mismo Abraham, la mirada cuando tenían una necesidad siempre estaba puesta en Egipto. Ellos siempre andaban viendo en Egipto la posibilidad de salir de su situación. Entonces, realmente ellos vivían esclavos. ¿Por qué? Porque les llamaba la atención Egipto, como está la iglesia hoy en día. Le llama la atención el mundo. Están en la iglesia, pero están siempre pensando en las cosas del mundo. Entonces, en este caso, este pueblo Dios lo llama Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque este pueblo se ha depravado. Es impresionante ver cómo en la actualidad Israel ya no existe ese temor a Dios. En este instante Israel es uno de los países donde se organizan los grandes eventos gay. Es impresionante a dónde ha llegado. Oiga, pastor, mire qué tremendo hasta dónde ha llegado Israel. Si usted, pastor, yo sé que usted conoce esto, en Jeremías, Ezequiel, donde el Señor le llama al pueblo, oí príncipes de Jerusalén, ¿verdad? Le llama príncipes, pero ahora ya cambia, ahora dice príncipes de Sodoma. En otras palabras, ¿cómo Dios le llamaría entonces ahora a los falsos? Que el mundo le llama apóstoles. ¿Cómo Dios le llamaría? ¿Cómo Dios les está llamando, perdón? ¿Cómo Dios les llama en este tiempo? Pastor, qué tremendo. Espero que la iglesia
yo sé que el pagano, el carnal, el apóstata, a uno lo maldice escuchando esto y estarán diciendo a saber de qué cosa, pero la iglesia del Señor es edificada. Y esta palabra va para quien la quiera escuchar. Pastor, hoy en día Jerusalén es un comercio. Hoy incluso los apóstatas, estos que no les basta robarle al pueblo con falsas promesas, haciéndole falsas esperanzas, haciéndolos pactar con dinero, pensando que Dios van a agradar a Dios con esto, que van a recibir un milagro con esto y lo otro. No les basta, pastor, sino que andan llevando gente de todas las iglesias a Jerusalén, cobrándole grandes cantidades de dinero, con el cuento ese que por años ha venido escuchándolo uno, un viaje a la Tierra Santa. Entonces, según Dios, sería un viaje a Sodoma. Según Dios, no Carlos Fuentes. Vamos a un viaje a Sodoma, porque Israel eso es. Un viaje a Sodoma. Según Dios, es un viaje a Sodoma. Hay algo, pastor, con lo que quiero terminar, porque ya estamos por el tiempo. Mire, el territorio de Sodoma y Gomorra, esa es el área geográfica. Esos pueblos tenían una forma de vida en la antigüedad que era comercializar con la sal, porque era lo que eran las minas de sal, ahí estaban en ese sector. Entonces ellos eran los que proveían la sal al mundo de aquel tiempo. Ese era su comercio, ese era su negocio, esa era su forma de vida. Pero llegó un momento que ellos vieron que vendiendo sal no iban a ser una ciudad impresionante, que no iban nunca a tener un gran apogeo. Entonces ellos cambiaron la manera de trabajar y dejaron de vivir, de explotar la sal para convertirse en Sodoma en una ciudad de atracción turística, para que la gente llegara no por la sal, sino por el pecado que ellos estaban haciendo. Y es lo mismísimo que está haciendo los apóstoles hoy en día. Nosotros, la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y nosotros tenemos que conformarnos con ser la sal de la tierra, con ser los que le estamos dando el sabor a esta tierra. Pero estos apóstoles dicen, no podemos estar solo siendo la sal de la tierra, necesitamos traer la gente para hacer un comercio con ellos. Entonces han dejado de ser como Sodoma, de depender de ser la ciudad que proveía la sal para el resto del mundo, y se convirtieron en una ciudad de pecado, de turismo, como quien dice Río de Janeiro, como quien dice esa ciudad en Estados Unidos, donde están los Brasil, todo eso. Los juegos esos de ¿cómo se llama esta ciudad en Estados Unidos? Las Vegas. Las Vegas, correcto. Se convirtió en eso, y en eso han convertido también Jerusalén. La ciudad del pecado, así se le llama Las Vegas acá, pastor, la ciudad del pecado. Mire qué bonito nombre le dan y con orgullo, la ciudad del pecado. Así que entonces debemos de seguir siendo la sal de la tierra. Si Sodoma y Gomorra hubiera seguido dependiendo de ser una ciudad que proveía la sal, que de eso se mantenía, nunca hubiera llegado al grado en que llegó. Y Israel también, Israel era la sal de la tierra, pero no quiso seguir siendo. Ahora la iglesia es la sal de la tierra. Nosotros también tenemos que tener cuidado, porque si como Israel se le llamó Sodoma por Isaías, y como lo dice Juan en Apocalipsis, también la iglesia se puede convertir. Y prácticamente ya gran parte de la iglesia se ha convertido en ese Sodoma. Y sabemos cuál es el resultado final de Sodoma. Amén. Qué tremendo, ¿no? Amén. ¿Estamos bien, pastor? Sí, correcto. Yo creo que estamos gloria a Dios. Entonces, pastor, hemos casi llegado al final de este programa y sencillamente este programa es para advertir al pueblo para que no se deje engañar por estos comerciantes del evangelio. Verdaderamente que con solo, bueno, imagínese usted, según la teología, bueno, no teología, sino las creencias de cierta gente de interpretar la Biblia, se cree que el anticristo va a ser un homosexual, por lo que dice Daniel, que no no hará caso de la ley de sus padres, ni tampoco hará caso del amor de las mujeres. Y de allí han dicho muchos que va a ser homosexual. Vamos a suponer que eso es un argumento, pero supongamos que el anticristo fuera homosexual. Entonces, ¿cómo
terminaría Israel? ¿Cómo estaría Israel? Aparte que nosotros sabemos que de Israel van a salir 144,000 predicadores, 12,000 de cada tribu. Pero ¿cómo será el mundo, pastor, antes de que Cristo venga? Y qué tremenda la coherencia profética de la profecía de lo que Jesucristo dijo, que cuando el Hijo del Hombre regresara a la tierra, iba a ser como en los días de Lot. O sea, más claro la Biblia no puede hablar. ¿Cómo terminará este mundo? En una depravación, en otras palabras, en un estilo de vida depravado. En otras palabras, haciendo lo que es contra naturaleza y lo que es contra la voluntad de Dios. Así dijo Jesucristo que sería en su segunda venida, que el mundo estaría como Sodoma. Cierto. Sabemos que homosexualismo siempre ha habido en toda la historia, pero nunca el homosexualismo logró ser una práctica libre como se está viviendo en nuestros tiempos. Ellos ya tienen control en los gobiernos, en los congresos, en las Fuerzas Armadas nacionales, hay diputados, hay ministros, hay doctores, hay abogados, hay hasta pastores en muchas iglesias homosexuales. Yo reprendo al diablo, ¿no? Hoy uno llega al banco y lo atiende un homosexual en la ventanilla, se monta un taxi y el taxista es homosexual, va al mercado y el homosexual es el que está allí atendiendo. O sea, es impresionante cómo ha llegado este tiempo a verse una enorme cantidad de este tipo de personas, y no solo eso, sino la libertad con los que están haciendo las cosas. Hoy uno va con sus niños al parque y ya no es seguro ir allí porque va a haber escenas que son grotescas, que son contra naturaleza, y no puede uno decir nada porque si no lo demandan y porque le está violando los derechos humanos. Entonces hemos llegado a un momento donde no hay duda, pastor, donde no hay duda que Cristo está por venir por su iglesia. Y creo que, como dice la Escritura, que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo, porque es impresionante. Estamos viviendo un tiempo tan catastrófico, y yo creo, hermano, que la venida de Cristo es inminente, que en cualquier momento esa trompeta va a sonar. Y ese es el llamado que le estamos haciendo a los que nos escuchan, a los que nos ven a través de la televisión, a los que nos ven a través de los medios, que se vuelvan a Dios, que dejen de seguir estas prácticas, que no las miren como normales, como le quieren hacer ver el mundo, quieren hacer ver que esto es normal. No, esto es anormal. Lo que sí es profético, es una señal profética que tenía que cumplirse, y está aquí esa señal, la estamos viendo, y esto significa entonces que la venida de Cristo está en cualquier momento. Esto puede suceder. Deben de prepararse, deben de buscar la verdad, de buscar de Dios, arrepentirse, caminar en una vida ordenada. Amén, pastor, amén. Gloria al Señor, pastor. Y ya cierro con estas palabras que dice, se cierra Apocalipsis, que lo predicamos este fin de semana, el tema titulado Entre más suciedad, más limpieza, donde el Señor ahora ya en este tiempo dice, deja que el depravado se siga pudriendo en su pudrición, déjalo. Ya, pastor, estamos en un tiempo donde ya la iglesia ya no debe ni darle cuidado a eso. Déjelo que el Señor dice Apocalipsis, ya cuando llegáramos a este tipo de tiempo, que es el que estamos viendo, que es lo que dice Apocalipsis, le dice el Señor a Juan, deja que el inmundo sea inmundo y que el corrupto, ladrón, sinvergüenza, siga, déjalo. Pero le dice a la iglesia que el santo se santifique más y que el justo practique más la justicia. Ese es el mensaje de este tiempo, amada iglesia. Usted como cristiano debe santificarnos, apartarnos del pecado, de la depravación de este mundo. Pero el sucio, el depravado, dice el Señor, déjalo. Pastor, ¿por qué dice Apocalipsis, déjenlo? Porque ya este tiempo, pastor, hablamos en este fin de semana en el mensaje, ya todo el mundo conoce del Señor, pero no quieren recibirlo. Por lo tanto, hay que dejarlo. La iglesia no puede andar en huelga, en manifestaciones contra este tipo de personas que le llaman la comunidad gay, pero según la verdad, lo que le podríamos llamar es la depravación de los homosexuales. Eso no es una comunidad, es una depravación, es un estilo de vida antinatural contra la naturaleza de Dios. Eso se llama Sodoma
y Gomorra, incluyendo este tipo de personas, como incluyendo la apostasía. Pastor, Dios le llama a todo eso, la depravación y la falsedad, Dios le llama Sodoma y Gomorra. Así es, pastor. Es impresionante, estamos viviendo tiempos, yo lo llamaría esto, viviendo tiempos extras. Así que Dios está dándole una gran oportunidad a esta humanidad. Y es cierto, pues, sabemos que estamos predicándole a una generación ya bajo condenación. Estamos como en el tiempo de Noé, que Noé dice fue pregonero de justicia, pero ya esta generación estaba, ya Dios le había declarado la sentencia. Pero aunque esté bajo sentencia, nuestro deber es seguirle predicando la verdad. Amén. Seguirle diciendo lo que está por venir. Así que eso vamos a seguir haciendo, pastor, y no importa a lo que tengamos que enfrentarnos, pero vamos a obedecer la voz de Dios y Dios quiera pues que algunos de todos esos que hoy están ahí a punto de extraviarse, porque siempre hay una oportunidad, pastor. Cuando Aarón comete esta infracción de hacer el becerro de oro, sabiendo que eso no lo debía de haber hecho, como este hombre entró en una apostasía en aquel momento, pero Dios le da una oportunidad y Aarón decide corregir. Pero mira a qué precio le vino la corrección. Dios lo llamó a ser el sumo sacerdote, sabiendo que si en algún momento andaba medio torcido, allá adentro iba a quedar fulminado por el fuego de Dios. Entonces, yo creo, hermano, que nosotros tenemos que andar no como el Aarón del becerro, sino como el Aarón sumo sacerdote, donde tenemos que saber que para entrar en la presencia de Dios tenemos que hacerlo con temor, con reverencia, con santidad. Y es la oportunidad. Yo le quiero dar un llamado a aquellas personas que dicen es que siempre están tirándonos a nosotros. No, les estamos hablando, les estamos diciendo vuelvan, corríjanse, el camino que llevan no es el correcto. Yo les estoy dando la oportunidad de volver al camino correcto, a la senda antigua, al camino de la verdad, que vuelvan a ser nuevamente sal de la tierra, que no se conviertan en Sodoma y Gomorra, la que cayó bajo la sentencia del fuego de Dios, sino en la Sodoma anterior, en la Sodoma que era la sal de la tierra. Esa Sodoma un día antes de ser una depravación fue la sal de la tierra. Los apóstatas de hoy en día, antes de ser apóstatas como son, un día fueron sal de la tierra. Nosotros también tenemos el mismo llamado. Seamos sal de la tierra y evitemos convertirnos en apóstatas, en darle la espalda a Dios, porque entonces estaremos bajo el juicio como está Israel en este momento, porque el juicio viene. Israel va a pagar muy caro esto que está haciendo contra la naturaleza de Dios. Bien, pastor. Gloria al Señor, pastor. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final. No tuvimos llamadas hoy. Vamos a seguir haciendo estos programas con la ayuda del Señor, con usted los martes y los jueves a esta misma hora. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones del Ministerio Misión Evangelística, y allá el hermano Selvin Díaz, pastor Selvin Díaz, allá a través de Betel Televisión en Honduras. Así es que damos la gloria y la honra al Señor. Hemos llegado al final de este programa. Será hasta la próxima, el próximo martes, con la ayuda del Señor, que vendremos con un programa más de la Biblia y el tiempo. Gracias, amado consiervo. Dios me lo bendiga y seguimos trabajando en esta viña del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros y saludos a todos los hermanos que nos sintonizaron en esta hora. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, pastor, y nos estamos viendo aquí el jueves, si Dios lo permite. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Todo se cumplirá en el tiempo y en el lugar exacto. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el principio de dolores. La Iglesia Misión Evangelística en Houston, Texas, presentó su programa La Biblia y el Tiempo con su pastor Carlos Puentes.
esperando que este espacio haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.